Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Un Libro de Tú. Bienvenidas a toda la jauría. Como ya es costumbre, ya saben que este canal es de ustedes. Esta noche, a petición de uno de nuestros suscriptores, vamos a leer un libro titulado Un cuarto propio, que es este, de la norteamericana Virginia Woolf. Vamos a leer 10 o 15 minutos del contenido y antes de hacer eso, para que le entendamos de qué se trata, vamos a comenzar con el resumen o la reseña, que comienza así. En este extraordinario trabajo, Virginia Woolf examina las limitaciones de la feminidad a principios del siglo XX. Con la sorprendente prosa y licencia poética de una novelista, hace una apuesta por la libertad, enfatizando que la falta de un ingreso independiente y la propia habitación impide a la mayoría de las mujeres alcanzar su pleno potencial literario. Tan relevante en su perspicacia e indignación, hoy como cuando se dio por primera vez en esas conferencias, Un cuarto propio sigue siendo tanto una hermosa obra de literatura como un incisivo análisis de las mujeres y su lugar en el mundo. Ese es el resumen. Y de ahí vamos a pasar al traductor, en este caso traductora, la señora Sheila Courage. Y de ahí vamos a mostrarles la parte que vamos a leer un poco, que es esta, 1. Así es que comenzamos. Pero podría decirse que le pedimos que hablara de mujeres y ficción. ¿Qué tiene esto que ver con un cuarto propio? Intentaré explicarlo. Cuando me pediste que hablara de mujeres y ficción, me senté junto a un río y empecé a preguntarme qué significaban las palabras. Podrían significar simplemente unos comentarios sobre Fanny Burney, unos más sobre Jane Austen, un homenaje a las Bronte y un boceto del presbiterio Howard bajo la nieve. Unos pocos chistes, si es posible, sobre la señorita Mitford, una respetuosa alusión a George Eliot, una referencia a la señorita Gaskell, y se habría hecho una... Pero a segunda vista, las palabras no parecían tan simples. El título, Mujeres y ficción, puede significar, y puede que hayas querido decir, mujeres y cómo son, o puede significar mujeres y la ficción sobre la que escriben, o puede significar mujeres y la ficción que se escribe sobre ellas, o puede significar que de alguna manera las tres están inextricablemente mezcladas y quieres que las considere bajo esa luz. Pero cuando empecé a considerarlo de esta última manera, que parecía la más interesante, pronto vi que tenía un inconveniente fatal. Nunca debería ser capaz de llegar a una conclusión. Nunca debería ser capaz de cumplir con lo que es, según tengo entendido. El primer deber de un conferenciante de daros, después de una hora de discurso, una pepita de pura verdad para envolverla entre las páginas de vuestros cuadernos y guardarla en la chimenea para siempre. Todo lo que podía hacer era darle una opinión sobre un punto menor. Una mujer debe de tener dinero y un cuarto propio para escribir ficción. Y eso, como verán, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la ficción. He eludido el deber de llegar a una conclusión sobre estos dos temas. Las mujeres y la ficción siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. Pero para compensar, haré lo que pueda para mostrar cómo llegué a esta opinión sobre la habitación y el dinero. Desarrollaré en su presencia de la forma más completa y libre posible una línea de pensamiento que me ha llevado a pensar así. Tal vez, si descubro las ideas, los prejuicios que están detrás de esta declaración, verá que tienen alguna influencia en las mujeres y algo en la ficción.
En cualquier caso, cuando un tema es muy controvertido, y cualquier tema sobre el sexo eso es, nadie puede esperar decir la verdad, solo puedes mostrar cómo llegaste a tener la opinión que tienes. Solo se puede dar al público la oportunidad de sacar sus propias conclusiones observando las limitaciones, los prejuicios, la idiosincrasia del orador. La ficción aquí es probable que contenga más verdades que hechos, así que propongo, haciendo uso de todas las libertades y licencias de un novelista, contaros la historia de los 2 días anteriores a mi llegada aquí, cómo, doblado por el peso del tema que ponéis sobre mis hombros, reflexioné e hice que funcionara dentro y fuera de mi vida cotidiana. No hace falta decir que lo que estoy a punto de describir no tiene existencia. Uxbridge es un invento, Fernham es uno, yo es solo un término conveniente para alguien que no tiene un ser real. Mentiras fluirán de mis labios. Pero quizás haya alguna verdad mezclada con ellas. Depende de ti buscar esta verdad y decir si vale la pena conservar alguna parte de ella. De lo contrario, por supuesto, tirarás todo eso a la papelera y te olvidarás de todo. Aquí estaba entonces. Ahí hay un paréntesis. Llámenme Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael o por el nombre que quieran. No es una cuestión de importancia. Termina el paréntesis. Sentada a la orilla de un río, hace 1 o 2 semanas, en octubre, perdida en el pensamiento, ese collar del que hablé, las mujeres y la ficción, la necesidad de llegar a una conclusión sobre un tema que suscita todo tipo de prejuicios y pasiones, inclinó mi cabeza hacia el suelo, a la derecha y a la izquierda. Arbustos de algún tipo, dorados y carmesí, brillaban con color, aunque parecían quemados por el calor, por el fuego. En la otra orilla los sauces lloraban en perpetuos lamentos, con el pelo sobre sus hombros. El río reflejaba lo que él elegía del cielo ardiente, y el puente y el árbol, y cuando el graduado había desafiado a su barco a través de los reflejos, se cerraban de nuevo, completamente como si nunca hubieran sido. Allí podría haberse sentado sin pensar, pensando, para llamarlo por un nombre más orgulloso de lo que se merecía. Había dejado caer su línea en el río, se balanceaba, minuto tras minuto, aquí y allá, entre los reflejos y la maleza, dejando que el agua se levantara y la hundiera hasta, ya sabes, el pequeño tirón. El repentino conglomerado de una idea al final de la línea, y luego el cauteloso arrastre de la misma hacia adentro, y la cuidadosa colocación de la misma hacia afuera. Por desgracia, colocado en la hierba. Qué pequeño, qué insignificante parecía este pensamiento mío. El tipo de pez que un buen pescador devuelve al agua para que pueda engordar, y un día valdrá la pena cocinarlo y comerlo. No os molestaré con ese pensamiento ahora, aunque si miráis con atención podréis encontrarlo por vosotros mismos en el curso de lo que voy a decir. Pero por pequeño que fuera, tenía la misteriosa propiedad de su bondad, y al volver a la mente, se volvió a la vez muy excitante e importante. El atreverse y hundirse, y al parpadear aquí y allá, instaló tal lavado y tumulto de ideas que era imposible quedarse quieto. Así es como me encontré caminando extremadamente rápido a través de un campo de hierba. Instantáneamente la figura de un hombre se levantó para interceptarme. Tampoco entendí que los gestos de un objeto de aspecto curioso, con un abrigo y un camisón cortado, se dirigían a mí. Su rostro expresaba horror e indignación. El instinto en vez de la razón vino en mi ayuda. Él era un beetle, yo era una mujer. Esta era la hierba, allí estaba el camino.
Aquí solo se permiten becarios y estudiosos. La grava es el lugar para mí. Tales pensamientos fueron obra de un momento. Cuando recuperé el camino, los brazos de Viro se hundieron, su cara retomó su descanso habitual, y aunque la hierba es mejor para caminar que la grava, no se hizo ningún gran mal. La única acusación que podía hacer contra los colegas y estudiosos de lo que fuera la universidad era que, para proteger su césped, que había sido enrollado durante 300 años consecutivos, habían enviado a mi pequeño pez a la clandestinidad. ¿Qué idea había sido la que me habían enviado tan audazmente la transgresión que ahora no podíamos recordar? El espíritu de paz bajó del cielo como una nube. ¿Por qué si el espíritu de paz habita en algún lugar? Es en los tribunales y barrios de Oxbridge, en una hermosa mañana de octubre. Caminando por esas facultades, pasando por esos antiguos salones, la aspereza del presente parecía suavizarse. El cuerpo parecía contenido de una vitrina milagrosa, a través de la cual ningún sonido podía penetrar, y la mente, libre de cualquier contacto con los hechos, paréntesis, a menos que alguien volviera a transgredir el césped, terminar paréntesis, tenía la libertad de asentarse en cualquier meditación que estuviera en armonía con el momento. Por casualidad, algunos recuerdos perdidos de algún viejo ensayo sobre la visita a Oxbridge en las largas vacaciones trajeron a la mente de Charles Lamb, dijo Thackeray, colocando una carta de Lamb en su frente. De hecho, de todos los muertos, otra vez paréntesis, le doy mis pensamientos cuando vienen a mí, termina paréntesis. Lamb es uno de los más agradables, alguien a quien no le diría: entonces dime cómo escribiste tus ensayos, porque esos ensayos son superiores incluso a los de Max Beerbohm. Pensé, con toda su perfección, por ese salvaje destello de la imaginación, ese relámpago de genio en medio de ellos que los deja imperfectos e incompletos, pero protagonizados por la poesía. El Lamb llegó a Oxbridge hace unos 100 años. Seguramente escribió un ensayo. El nombre se me escapa, sobre el manuscrito de uno de los poemas de Milton que vio aquí. Tal vez fue Lycidas, y Lamb escribió cómo le sorprendió pensar que cualquier palabra en Sillidas podría haber sido diferente de lo que es. Pensar que Milton cambiaría las palabras de ese poema le pareció una especie de sacrilegio. Esto me llevó a recordar lo que puede sobre Lycidas y a adivinar qué palabra pudo haber sido cambiada por Milton y por qué. Se me ocurrió entonces que el mismo manuscrito de Lamb había mirado estaba solo unos cientos de metros para poder seguir los pasos de Lamb a través del cuadrilátero hasta esa famosa biblioteca donde se guarda el tesoro. También recuerdo que, al ejecutar este plan, en esta famosa biblioteca donde también se conservan el manuscrito Esmond de Thackeray, los críticos suelen decir que Esmond es la novela más perfecta de Thackeray, pero la afectación del estilo, con su imitación del siglo XVIII, lo hace difícil, hasta donde puedo recordar, a menos que, de hecho, el estilo del siglo XVIII fuera natural para Thackeray, un hecho que podría probarse mirando el manuscrito y viendo si los cambios eran en beneficio del estilo o del significado. Pero entonces uno tendría que decir qué estilo es y qué significa. Una pregunta que, pero aquí estaba yo, en realidad, en la puerta que conduce a la propia biblioteca. Debí abrirla, pues al instante se emitió, como un ángel de la guarda que cierra el paso con un vestido negro en lugar de alas blancas.
un caballero despectivo, plateado y amable, que se arrepintió en voz baja cuando me saludó que las damas solo son admitidas en la biblioteca si van acompañadas de un colegial o se les proporciona una carta de presentación. Que una biblioteca famosa haya sido maldecida por una mujer es una cuestión de completa indiferencia hacia una biblioteca famosa, venerable y tranquila, con todos sus tesoros bien guardados en su cofre. Duerme complacida, y por lo que a mí respecta, dormirá para siempre. Nunca más despertaré estos ecos, nunca pediré esta hospitalidad. Lo prometí mientras bajaba los escalones con furia. Todavía faltaba 1 hora para el almuerzo. ¿Y qué hacer? Caminar por los prados, sentarse junto al río. Seguramente era una hermosa mañana de otoño. Las hojas volaban rojas hasta el suelo. No había grandes dificultades para hacer ninguna de las dos cosas, pero el sonido de la música llegó a mi oído. Se estaba celebrando algún servicio o celebración. El órgano se quejó magníficamente cuando pasé por la puerta de la capilla. Incluso del cristalismo sonaba en ese aire sereno más como el recuerdo de la tristeza, como el dolor mismo. Incluso los gemidos del viejo órgano parecían lapidarse en paz. No quería entrar si tenía derecho, y esta vez el verdugo podría haberme detenido, quizás exigiendo mi certificado de bautismo o una carta de representación del rector. Pero el exterior de estos magníficos edificios es a menudo tan hermoso como el interior. Además, fue bastante divertido ver la congregación reuniéndose, entrando y saliendo de nuevo, ocupando la puerta de la capilla como abejas en la boca de una colmena. Muchos llevaban sombreros y batas, algunos tenían mechones de pelo en los hombros, otros eran llevados en sillas de baño, otros, aunque no más que de media edad, parecían arrugados y aplastados en formas tan singulares que recordaban aquellos cangrejos gigantes y cangrejos de río que se agitaban con dificultad en la arena de un acuario. Ahí lo vamos a dejar. Media chistosita la traducción, la verdad. Para toda la jauría de este canal. Aquí está el libro. La verdad un poquito enredado. Pero de esta manera complacemos a nuestro suscriptor y esperemos que sea de su agrado para toda nuestra audiencia. Buenas noches, cuídense y regresaré con una historia corta más adelante. Nos vemos.